Hola, mi nombre es María Cristina Payares y te doy la bienvenida a la clase de hoy con el tema de artropatías. Vamos a comenzar por definir qué es una articulación. Y es una estructura anatómica que se forma por la reunión de dos o más elementos óseos y o cartilaginosos a través del auxilio de otros tejidos. Vamos a realizar la descripción anatómica tomando a la articulación sinovial. Como mínimo, una articulación verdadera se encuentra formada por dos huesos, elementos de sostén externos como cápsula, ligamentos, tendones, músculos, membrana sinovial, cavidad articular, vasos, nervios y receptores nerviosos especiales. Esto va a permitir que las principales funciones de una articulación sinovial sean facilitar movimiento, sostén del sistema músculo-esquelético y distribuir presiones en la cápsula, ligamentos y meniscos. Están constantemente sometidas a presiones y contrarreacciones que las hacen propensas a sufrir alteraciones. Bueno, como ya vimos, la articulación es una estructura anatómica constituida por varios elementos compuestos por diferentes tejidos y cada uno de ellos con características y comportamientos propios. Entonces, los componentes óseos articulares son el hueso epifisiario y el cartílago diartrodial. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de este cartílago a nivel histológico y se divide en componente celular, donde está formado por condroblastos y condrocitos, un componente fibrilar formado por colágeno y una matriz extracelular que en su mayoría son proteoglicanos formados por cadenas de glucosaminoglicanos unidos a proteína central. Los elementos que vimos anteriormente se estructuran en 4 capas bien definidas, como observamos en la figura 2. Las 3 primeras no son mineralizadas y estudiadas desde la placa ósea subcondral tenemos la zona calcificada o zona 4, que es esta, que sirve para dar resistencia al cartílago y anclarlo al hueso subcondral. La zona es rica en incrustaciones de cristales de hidroxiapatita y esta zona sirve también como pie para el componente fibrilar. Ahora, vamos por la zona 3, que es la que tenemos acá, que corresponde a la región donde se observan columnas ordenadas de condronas con su contenido de condroblastos y el límite entre esta y la zona calcificada es bien neto y marcado por una línea ondulada llamada línea de flotación. Luego tenemos la zona 2, aquí estamos, donde los condroblastos se convierten en condrocitos y son células grandes y redondeadas. La zona 1, que es esta, es la que tiene más alta densidad celular. Los condrocitos son pequeños y chatos y se orientan en forma paralela a la superficie y están separados de la superficie articular por varias capas de fibras de colágeno cortas que constituyen la denominada lámina splendens. Ahora
vamos a analizar el aparato cápsulo-ligamentoso, que es el elemento de contención articular por excelencia. También en algunos casos intervienen con este propósito músculos y tendones, y también accesoriamente el líquido sinovial, a través de su propiedad cohesiva y la presión negativa intraarticular. Bueno, vamos a comenzar por la cápsula articular, que es la estructura fibrosa externa que rodea, confina y delimita la cavidad articular, y la constituyen dos estratos bien definidos: el estrato fibroso, que está formado por colágeno de tipo 1 y se adhiere a los rebordes epifisiarios de los huesos de la articulación; el estrato sinovial, que recubre la cara interna de la cápsula fibrosa y está en contacto directo con la cavidad articular. A su vez, tiene una parte sinovial y una parte subsinovial. La sinovial está formada por una capa celular discontinua de sinoviocitos. Estos tenemos sinoviocitos B, que tienen una función secretoria, y los sinoviocitos A, que tienen una función fagocítica. Y la subsinovial tiene tejido conectivo de tipo 4. El líquido sinovial es básicamente un dializado plasmático secretado por la membrana sinovial y tiene un alto contenido en ácido hialurónico. Su aspecto físico es transparente, ligeramente amarillo y tiene un alto grado de viscosidad. El rango del pH oscila entre 7 y 7,8. Tiene una cantidad de células no más de 3.000 células por milímetro cúbico. Y el volumen del perro oscila entre 0,24 a 1 mililitro y en el equino es de 2 a 4,5 mililitros. Tiene dos funciones en particular: nutrición del cartílago y otra mecánica que lubrica superficies articulares. En cuanto a los ligamentos articulares, estos son altamente resistentes a la tensión, tienen gran flexibilidad y escasa elasticidad. Estas propiedades le confieren mantener estabilidad y congruencia articular. Por su inervación, participan también en el mantenimiento de las actitudes posturales a través de los estímulos propioceptivos. Tenemos ligamentos externos que rodean a la articulación y se denominan colaterales, y los ligamentos internos se encuentran dentro de la articulación. Los accesorios articulares están representados por mayor número de huesos, como por ejemplo en la articulación del carpo, meniscos, discos, como en las articulaciones intervertebrales, ligamentos intraarticulares, labios articulares, como por ejemplo en la articulación de la cadera, y almohadillas sinoviales. La articulación recibe su aporte sanguíneo a través de las arterias cápsulo-epifisiarias. Sus ramas se desparraman por la cápsula y ligamentos, formando luego
el importante plexo subsinovial. Cabe resaltar que el cartílago articular no tiene nutrición y se nutre por inhibición del líquido sinovial. No tiene inervación y no tiene circulación linfática. La inervación articular es a través de nervios primarios y nervios accesorios, que tienen fibras mielinizadas y desmielinizadas. Vamos a comenzar a analizar la fisiología articular. El cartílago articular se ha especializado para proveer una superficie suave, de baja fricción y muy resistentes a las fuerzas de compresión que son inherentes a las articulaciones artrodiales. Las relaciones fisiológicas de las características estructurales de los proteoglicanos y colágenos en una única matriz extracelular aumentan la capacidad del cartílago articular de funcionar adecuadamente. También el cartílago articular es un material bifásico. Esto quiere decir que tiene una fase sólida que está compuesta por 50% de colágeno y 35% de proteoglicanos, 20% de glicoproteínas y 5% de minerales. Una fase líquida que está compuesta por el 80% de agua y electrolitos. Y estos les dan esas características de propiedades biomecánicas. Siguiendo con el análisis de la fisiología articular, la interrelación de equilibrio para la salud y mantenimiento del cartílago articular entre proteoglicanos que tienen una alta capacidad de hidratación porque son hidrofílicos, entonces retienen el agua estructural contenida en su matriz, y las fibras de colágeno que están sometidas a tensión. Entonces, durante la carga, las fuerzas de compresión sobre el cartílago fuerzan a la fase líquida a fluir a través de la fase sólida. Entonces, la deformación del cartílago continúa hasta que se equilibren las fuerzas de compresión y la fuerza hidráulica. Ya dijimos que la función básica de las articulaciones es la de proporcionar movimiento adecuado para las distintas funciones. Entonces, vamos a analizar los conceptos básicos sobre la pérdida parcial o total de la capacidad de movimiento articular. Vamos a diferenciar entre rigidez articular y anquilosis. Rigidez articular, aquí la articulación ha perdido su movilidad inicial, pero conserva parte de ella. Se desarrolla por, más que nada, alteraciones de los tejidos blandos y en la radiografía conserva la interlínea. En cambio, en la anquilosis hay una anulación funcional o carencia total de movimiento y se desarrolla sobre todo por alteraciones óseas. Y en las radiografías la interlínea es fibrosa u ósea. Aquí tenemos un paciente que tiene unas alteraciones
en todo el tejido muscular del miembro pélvico, donde tiene una hiperextensión, ¿sí?, de la rodilla, está imposibilitado de flexionarla, y vemos en el video que se le realiza electroestimulación, pero hay alto contenido de tejido fibrosado donde no responde al tratamiento como debería. Entonces estamos frente a una rigidez articular. Tenemos un pequeño cuadro de clasificación de artropatías. Por ejemplo, según su etiología, podemos diferenciarlas en inflamatorias, dentro de estas en no infecciosas y en infecciosas, como la artritis séptica, y todo este grupo que son las de origen no inflamatorio. Ahora vamos a mirar algunas y estudiar algunas con detalle. Dentro de las enfermedades articulares que son inflamatorias, infecciosas, tenemos a artritis séptica. La infección de la articulación puede llegar por vía hematógena, por una herida articular por contigüidad y iatrogénica por punción articular. Hay que tener en cuenta que las bacterias, hay dos grandes grupos de bacterias. Uno de ellos es las bacterias que producen exudado purulento, como los streptococos, los staphylococcus y Corynebacterium, y otra que son bacterias productoras de exudado cerofibrinoso, como la Salmonella, Escherichia coli y Shigella. Vamos a analizar este caso donde en la foto vemos un ave y el agente infeccioso llega a la articulación por una herida articular por contigüidad, donde la sintomatología es de aparición brusca, hay dolor intenso, hay tumefacción y calor local, adenopatía regional, fiebre, y el tratamiento se puede realizar por medio de antibióticos de amplio espectro y lavajes articulares. Ahora, si el tratamiento no da resultado o no es realizado a tiempo, la artritis séptica destruye el cartílago y produce una anquilosis verdadera de la articulación, como vimos anteriormente. Bueno, ya vimos que en la clasificación teníamos las no inflamatorias. Acá tenemos varias enfermedades, pero en este caso vamos a prestar atención a la artrosis, que por definición es una artropatía degenerativa de desarrollo insidioso y curso crónico, y está caracterizada por la destrucción del cartílago articular y acompañada por alteraciones óseas y sinoviales. Dentro de estas artrosis tenemos de origen primario, que no son muy frecuentes, en cambio la secundaria es la que se observa con mayor frecuencia y es la vía final de los procesos articulares mal curados, microtraumatismos repetidos, factores que atenten contra la congruencia articular y la correcta alineación de cabos óseos. Siguiendo con la enfermedad articular degenerativa, comencemos a analizar un poco la fisiopatología. El proceso artrósico se centra en las modificaciones bioquímicas del cartílago articular, y esto lleva a modificaciones en el comportamiento mecánico y lleva a modificaciones en el aspecto anatómico. Todo eso, como consecuencia de todo,
se llega a una remodelación ósea y a una readaptación sinovial. Entonces, en la mayoría de los casos, el fenómeno artrósico comienza en la porción central del cartílago diartrodial, como consecuencia de que en dicha zona la carga de trabajo, esta de fuerza de fricción, es máxima. Todos estos fenómenos son secuenciales, coexisten y están interrelacionados. Entonces, vamos a analizar la secuencia de los fenómenos en el cartílago, donde ya explicamos anteriormente que inicia en la porción central del cartílago porque es la zona de máxima carga de fricción y de fuerza. Y a nivel bioquímico tenemos una disminución de proteoglicanos, entonces se altera la relación que había entre proteoglicanos y colágeno. Y esto lleva al principio a una hiperhidratación, pero esto es muy fugaz, porque después comienza a haber una deshidratación del cartílago. Luego hay formación de úlceras con usura cartilaginosa, donde hay descamación de la lámina splendens y ruptura de la estructura fibrilar. A continuación, formación de fisuras profundas, donde hay también crecimiento óseo y eburnificación. Vamos a analizar la secuencia de las lesiones óseas. A medida que se van produciendo las lesiones cartilaginosas, la articulación comienza a recibir fuerzas anormales y pierde su congruencia. Entonces, la placa ósea subcondral se engrosa y lleva a una esclerosis subcondral. También se puede fracturar la placa ósea subcondral formándose geodas. Y esto lleva a remodelación articular con osteofitos marginal. Entonces, tenemos dolor que lleva a inmovilidad y por lo tanto a osteoporosis. En cuanto a la secuencia de las lesiones en el aparato cápsulo sinovial, ¿sí? Las manifestaciones que desarrollan son más que nada secuelas del fenómeno irritativo que provocan los osteofitos y los detritos articulares. Entonces, los elementos capsulares de sostén son cápsula, ligamentos y sinoviales. Y tenemos que hay una hipertrofia cápsulo-sinovial por traumatismo crónico por osteofitos. Y hay una artrosinovitis crónica por trastornos en el intercambio y a una artrosinovitis aguda por un exceso de trabajo articular. El diagnóstico precoz en los animales puede presentar problemas por la propia característica insidiosa de la enfermedad. Pero una vez que la enfermedad haya avanzado, existen los siguientes signos clínicos: dolor, claudicación crónica en frío sobre terreno duro y mejora con el ejercicio, efusión articular que puede no estar presente y puede ser disminución del rango de movimiento, tener cierta rigidez articular. El diagnóstico a través de métodos complementarios tales como radiografías que
es más que nada para diagnóstico, no tanto para pronóstico, ya que no se correlacionan con los signos clínicos. La sedación reduce la tensión en el animal y también es esencial para determinar opciones del tratamiento. Otro método diagnóstico tenemos la ultrasonografía. Aquí en la fotografía vemos un traductor lineal en la articulación del carpo. Y artroscopía. Siguiendo con el método complementario de radiografía, aquí vemos un ejemplo de dos incidencias frente y perfil de la articulación de la rodilla que está afectada con enfermedad articular degenerativa. Recordar que el efecto terapéutico tiene dos grandes áreas de acción, la prevención y el tratamiento de la enfermedad ya establecida. Entonces, el tratamiento paliativo requiere un enfoque multimodal. Tenemos un tratamiento médico donde existen varios fármacos a la hora de selección. Pueden ser antiinflamatorios no esteroides, pueden ser otros como glucocorticoides. Pero hay que pensar las ventajas y desventajas de cada uno, sus efectos adversos y vías de administración, edad del paciente, enfermedades preexistentes. Si los signos llegan a persistir o así lo requiera, y optamos por un tratamiento quirúrgico donde hay diversas técnicas que se pueden realizar, por ejemplo, exéresis de cabeza y cuello femoral es una de ellas, y también complementando tenemos la terapia física y rehabilitación. Entonces tenemos en esta fotografía un paciente que fue de elección un tratamiento quirúrgico, exéresis de cabeza y cuello femoral, y se está haciendo terapia física con láser terapia. Bueno, espero que les sea de utilidad todo el material de estudio.